Israel le ha declarado la guerra al grupo terrorista Hamas este 7 de octubre del 2023. Luego de que la facción terrorista de la Franja de Gaza, Hamas, invadiera el territorio de Israel, estableciera un ataque por tierra, mar y aire. Se han llevado cautivos a muchas personas, incluyendo niños, mujeres, ancianos. Esto ha desencadenado la condena internacional, incluyendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Líderes mundiales se han expresado condenando estos ataques barbáricos. Y todo esto actualmente deja una pregunta en el aire: ¿qué es lo que va a suceder después de esto? Vemos protestas en apoyo en ciudades como, digamos, países como Siria. Hay protestas en apoyo en Turquía, en Irak, en Irán. El Parlamento de Irán celebró este ataque de Hamas en contra de Israel. Y desde la facción terrorista de Hamas expresaron que cuentan con el apoyo, con el respaldo de Irán para este ataque que han perpetrado contra Israel. Hemos visto imágenes desgarradoras. Hemos visto niños encarcelados, enjaulados como si fueran animales. Niños israelíes que fueron capturados por esta facción terrorista. Nos deja una imagen clara de la barbarie y hasta dónde puede caer el ser humano que no tiene temor a Dios y no tiene afecto natural. Es extraordinario ver todo esto, las imágenes que hemos visto golpeando a mujeres, llevando jóvenes amarradas, una joven soldado israelí que apearon de un vehículo golpeada, ensangrentada. Imágenes que son desgarradoras. Israel ha respondido con fuerza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho de que este va a ser un duro golpe que Israel va a dar a la facción terrorista de Hamas, y ha expresado que esto que ellos han hecho contra Israel no se va a repetir jamás en la historia, y que el golpe, la respuesta de Israel en contra de sus actos va a ser contundente. Hemos visto el día de hoy ataques desde la facción de Hezbollah en el Líbano en contra de Israel, amenazando una escalada significativa del conflicto, porque ahora se uniría otra nación a este conflicto. Ya sería la Franja de Gaza contra Israel, sería igualmente el Líbano contra Israel, y se dice que incluso el mismo Irán pudiese entrar en este conflicto, y otras naciones que son enemigas de Israel. Ante todo esto, nos preguntamos, ¿serán estos conflictos que estamos viendo actualmente fruto de la profecía bíblica? Es decir, ¿están cumpliendo profecía bíblica o se van a cumplir profecías bíblicas relacionadas a Israel? Nosotros sabemos por la Biblia que hay distintas guerras que se van a manifestar al final de los tiempos, incluyendo la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, donde países como Rusia, Turquía, Irán, la misma Siria y otros países se van a unir para invadir el territorio de Israel, y donde vemos una respuesta contundente divina, donde el mismo Dios se levanta a pelear por Israel, los defiende y los destruye en aquella guerra terrible. Una guerra que yo opino y creo y pienso que se va a dar al inicio de la gran tribulación. Y esto yo lo voy a comentar con ustedes en otro programa, el por qué yo creo que la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 es una guerra que se podría dar al inicio de la gran tribulación, es decir, al inicio de la semana 70 de Daniel, compuesta por 7 años, donde el anticristo va a firmar un acuerdo de paz con Israel, un Israel que, dicho sea de paso, para firmar un acuerdo de paz, es decir, para que el anticristo aparezca en el escenario mundial y firme un acuerdo de paz con Israel de 7 años, Israel tiene que estar envuelto en un conflicto. Israel tiene que estar en una guerra.
o en distintos conflictos con los países circunvecinos, porque él no va a ir a Israel a establecer un acuerdo de paz cuando Israel esté en paz. Dicho sea de paso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la firma o estuvo medió para que Israel firmara acuerdos de paz con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, etcétera, etcétera. Y recientemente se ha estado hablando en Israel de acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel. La Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. En esta semana se estuvo hablando de esto, incluso un representante de alto mando de Estados Unidos dijo, Israel nunca ha estado, la región del Medio Oriente nunca ha estado más tranquila, más en paz que ahora en este tiempo. Y después de esas declaraciones, entonces se ha manifestado, se ha desatado este polvorín que amenaza con arrastrar a toda la región a una guerra sin precedentes, incluso se dice a una tercera guerra mundial, porque de qué lado se posicionaría China o Rusia. Ya nosotros sabemos la posición de Rusia, a quién apoya Rusia en Medio Oriente, a Irán, a Siria y lamentablemente a las naciones que son enemigas de Israel. Volviendo entonces atrás, el anticristo debe de encontrar este ambiente en el escenario de conflicto, guerra, muerte y destrucción para establecer un acuerdo de paz entre Israel y las naciones circunvecinas de 7 años, un acuerdo de paz que él va a romper a la mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio. Eso lo vemos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Y este personaje va a entrar al tercer templo y se va a sentar y se va a declarar Dios, según vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. De manera que esto va a suceder en la gran tribulación. Sin embargo, yo entiendo que la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 se da al inicio de la gran tribulación. Israel vence a los países circunvecinos y esto le da la libertad para ellos poder levantar lo que es el tercer templo. Esa es mi óptica. Este no es el tema en este programa, lo voy a estar tratando en otro programa. Sin embargo, me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes que la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 se da al inicio de la gran tribulación o al final de la gran tribulación o al final del milenio, como opinan algunos? Equiparando la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 con la guerra de Gog y Magog que menciona Apocalipsis capítulo 20. Hay una gran diferencia, no es la misma guerra. Porque algunos dicen, es la misma guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 a la guerra de Gog y Magog de Apocalipsis 20 porque menciona Gog y Magog en los 2 puntos. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿y en cuántos puntos en la Biblia se menciona guerra entre Israel y los filisteos? ¿Es la misma guerra? No. Distintas guerras con los mismos pueblos en distintas épocas. Entonces, la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 no es la misma guerra de Gog y Magog de Apocalipsis capítulo 20, son 2 tiempos diferentes. Y esta guerra, por lo menos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de distintos eruditos bíblicos de Gog y Magog de Ezequiel 38, se debe de dar en algún punto en la gran tribulación o antes de la gran tribulación. Pero esta no es la única guerra que falta por cumplirse en Israel. Falta por cumplirse la guerra del Salmo 83, que yo le voy a estar dando lectura y voy a basarme en este programa un poquito sobre esta guerra de Gog y Magog. Pero antes de entrar a ello, estamos viendo el Medio Oriente arder. Estamos viendo protestas. Estamos viendo países que se levantan en condena en contra de Israel. La comunidad internacional se reúne, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúnen para tratar este conflicto que se ha desatado actualmente en el Medio Oriente y que amenaza con arrastrar a toda la región a un conflicto, como dije antes, sin precedentes. Esto que se está viviendo actualmente no se había vivido en Israel por lo menos desde hace más de 50 años, con las distintas guerras que Israel ha vivido desde que en 1948, el 14 de mayo, se declarara la independencia de Israel por el primer ministro David Ben Gurión. 1949 se da una primera guerra donde 5 países árabes se levantan contra Israel, incluyendo a Egipto, Jordania, Siria, el mismo Irak.
en 1956 la guerra de Suez, 1967 la guerra de los 6 días, 1973 la guerra de Yom Kippur, y precisamente en octubre de 1973 se dio esa guerra donde esos distintos países árabes se unieron para pelear en contra de Israel, para tratar de vencerlo, para tratar de destruirlo. Y 50 años después se desata un conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, donde el grupo terrorista Hamas invadió a Israel, se llevaron cautivos mujeres, ancianos y niños, y han masacrado incluso a muchos soldados dentro del territorio de Israel. Actualmente Israel se encuentra en alerta máxima. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho de que Israel está en guerra. Se ha dado orden a todo el ejército para que se preparen. Hemos visto videos de cientos y cientos de armamentos pesados pesados de guerra que están siendo llevados a la Franja de Gaza, donde Israel va a atacar como nunca antes a distintos puntos de la Franja de Gaza que, según información, son utilizados por los terroristas de Hamas para atacar a Israel. No solamente esto, armamentos pesados como tanques de guerra están llegando también a la zona fronteriza entre Israel y el Líbano, porque el Líbano también se ha unido, ha lanzado ataques de misiles en contra del territorio de Israel, ha caído misiles en algunos establecimientos militares de Israel en la frontera con el Líbano, especialmente en los altos del Golán, y también se ven movimientos en el área de Siria. ¿Será que los distintos países circunvecinos a Israel, que son enemigos de Israel, se van a unir en esta coyuntura para darle un golpe sin precedentes a la nación de Israel? Dicho sea de paso, esto que ha desatado Hamas, ellos le están llamando una guerra por Al-Aqsa, es decir, una guerra por el monte del templo, o una guerra por el templo musulmán que se encuentra en el monte del templo, dicho sea de paso y valga la redundancia. Es una guerra santa, le llaman en Palestina. Se está librando actualmente una guerra santa y hay que eliminar del Medio Oriente al gran Satán, que le llaman a Israel y a los judíos. Incluso Irán se une en apoyo a esto, y el mundo árabe actualmente, especialmente muchos musulmanes, están apoyando esta guerra que se ha desatado desde Hamas, desde la Franja de Gaza en contra de Israel. ¿Qué dice la profecía bíblica relacionada a las guerras que nosotros vamos a ver al final de los tiempos? Como dije, hay todavía distintas guerras que se deben de cumplir. La guerra del Salmo 83, la guerra de Gog y Magog, la guerra de Armagedón que menciona Apocalipsis capítulo 16 y Apocalipsis capítulo 19, donde todas las naciones del mundo se van a unir en contra de Israel, según lo vemos en Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 14. Vemos que las naciones del mundo se unen contra Israel, una nación, una Jerusalén, que dice la palabra de Dios: he aquí he puesto a Jerusalén como la piedra pesada que hará temblar a las naciones de alrededor. Y según vemos en Joel capítulo 3, vemos que las naciones se unen para tratar de destruir a Israel, pero la palabra del Señor dice que Israel en la gran tribulación huirá al desierto. El dragón abrirá su boca tratando de matar a la mujer, según vemos en Apocalipsis capítulo 12. Ese dragón representa a Satanás y esa mujer representa a la nación de Israel. De manera que hay una gran persecución que se va a levantar al final de los tiempos en contra de los judíos, pero que Jesucristo mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Antes del periodo de la gran tribulación, arrebatará a la iglesia y luego retornará al final de los 7 años con la iglesia. Sus pies se posarán en el monte de los olivos, según vemos en Zacarías capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 19. El Señor descenderá del cielo con un ejército detrás de él, vestido de blanco, el Señor con un cinto de oro y vestido de rojo sangre, y dice que trae una espada en su boca y una palabra escrita: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor descenderá a Jerusalén y peleará esta guerra en contra del anticristo y el falso profeta y las naciones circunvecinas que le van a acompañar, tratando de destruir a la nación de Israel. El Señor mismo peleará
contra los enemigos de Israel y el Señor mismo establecerá su reino milenial en la tierra, un reino que no tendrá fin, un reino de paz y prosperidad para todos aquellos que logren estar en aquel tiempo. Sin embargo, antes de ese tiempo, habrán distintas guerras que se van a manifestar. Como les dije, la guerra del Salmo 83. No voy a abundar mucho porque luego voy a hacer un video para cada una de estas guerras que están relacionadas a Israel. Sin embargo, vamos a ver un detalle muy interesante del Salmo 83 que dice de la siguiente manera: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te esté quieto, porque aquí tus enemigos hacen tumulto y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Escuche esto. Y han entrado en consejo contra tus protegidos, refiriéndose a Israel. Han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Escucha lo que está diciendo el salmista. Porque se confabulan de corazón a una contra ti y han hecho alianza. Ahora, aquí menciona el grupo de naciones que se van a unir para este propósito. Versículo 6. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos con los moradores de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Entonces aquí vemos del 6 al 7 que menciona algunas naciones que fueron de alguna manera enemigos de Israel desde que Israel estaba ingresando a la tierra prometida. La tierra prometida que Dios le prometió a Abraham y le dijo: mira, alza tus ojos, mira al oriente y al occidente, toda esta tierra la daré a ti desde el río Éufrates hasta el río de Egipto. Y todo ese territorio el Señor prometió dárselo a Israel. Ahora, ¿cuáles son estas naciones? Menciona a Edom, a los ismaelitas, a Moab, a los agarenos, menciona a Jebal, a Amón, a Amalek, a los filisteos, a Tiro y a los asirios. Ahora vamos a ver a quiénes representan estas naciones que menciona el texto en el Antiguo Testamento, a qué países actuales se refiere este texto. En Edom, los edomitas eran descendientes de Esaú, que era, dicho sea de paso, hermano de Jacob, y habitaban principalmente en la región montañosa del sureste del Mar Muerto. La ubicación histórica de Edom se correspondía con la gran parte de la actual Jordania. La actual Jordania, que es vecina de Israel. ¿Ok? Y que dicho sea de paso, que se ha visto envuelta Jordania en distintos conflictos con Israel que yo le voy a estar mencionando más adelante. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael, que era hijo de Abraham, y Agar, que era hermano de Isaac. Isaac es de donde descienden los judíos, y de Ismael los ismaelitas, es decir, muchos del mundo musulmán descienden de estas personas. Su territorio se encontraba en la península arábica y algunos de sus descendientes podrían haber vivido en regiones cercanas como la actual sur de Israel y Arabia Saudita. ¿Ok? Ahí están los ismaelitas. Moab. El pueblo de Moab o moabita habitaba al este del río Jordán en la región que ahora forma parte de Jordania. ¿Ok? Aquí ya vayan viendo. Tenemos ahí a Jordania, tenemos ahí a Arabia Saudita. Los agarenos eran descendientes de Agar, la sierva de Sara y madre de Ismael, vivían en el desierto de Arabia y se asociaban principalmente con la península arábica. Y debo decir que Agar era realmente egipcia, era de Egipto esta señora. Ok, Gebal podría referirse a la antigua ciudad de Biblos, que se encontraba en la costa del Líbano, al norte de Israel. Esta región es parte del Líbano. Vaya anotando: Arabia Saudita, Líbano y Jordania, que actualmente Jordania tiene un acuerdo de paz con Israel, pero esa enemistad persiste, porque un acuerdo firmado no quiere decir de que toda la población sea amistosa con Israel. Amón, los amonitas habitaban al este del río Jordán, al norte de Moab, en lo que hoy es Jordania.
Amalek, los amalecitas, era un pueblo nómada que habitaban principalmente en el desierto del Sinaí, en la región del sur de Israel y la península del Sinaí en Egipto. Los filisteos vivían en la costa sureste de Canaán, en lo que hoy es la Franja de Gaza, parte de Israel y Palestina. ¿Dónde vivían los filisteos? En lo que hoy es la Franja de Gaza, donde están la facción terrorista de Hamás. Y los filisteos le han dado mucha agua a beber a Israel desde los tiempos antiguos. El mismo David, el pequeño David, se enfrentó al gigante Goliat, que era de los filisteos. ¿Y dónde se encontraban los filisteos? En lo que hoy es la Franja de Gaza. Tiro era una antigua ciudad fenicia situada en la costa del mar Mediterráneo, en lo que hoy es el Líbano. El Líbano, donde está, por ejemplo, la facción terrorista de Hamás, se encuentra en el Líbano. Y Asiria, que es otro pueblo que menciona el Salmo 83, Asiria fue un poderoso imperio de la antigüedad ubicado en el norte de Israel, en lo que hoy es parte de Irak, Siria, Turquía e Irán. Todos estos países que he mencionado actualmente son de alguna manera enemigos de Israel. Odian a Israel. Entonces, amados hermanos, aquí dice el Salmo 83 que va a llegar un momento cuando todos esos países que he mencionado, Siria, vamos a decir Irán, Irak, Siria, Turquía, Palestina, Egipto, Arabia Saudita y esos países circunvecinos a Israel se van a unir para pelear en contra de Israel. Oiga esto. Se van a unir para pelear en contra de Israel. Porque a pesar que muchos de estos países tienen enemistad entre sí, incluso ha habido conflicto entre Arabia Saudita e Irán, ha habido conflictos entre Irán y hasta el mismo Turquía, a pesar de estas aparentes enemistades y conflictos que ha habido entre ellos, en algo están de acuerdo. Y es en la erradicación de Israel de su territorio. Porque ellos quieren sacar a Israel de ahí, no quieren a Israel bajo ninguna circunstancia. Y aquí la palabra del Señor dice que se van a unir con estos fines al final de los tiempos. Pero ¿quién va a pelear por Israel? ¿Quién va a libertar a Israel? ¿Quién va a librar a Israel de estas manos, de estos enemigos poderosos que han consultado unidos y secretamente? El Dios del cielo se va a levantar y va a pelear contra estos poderosos enemigos que se han levantado contra la nación de Israel. Amados hermanos, recientemente en este conflicto que se ha desatado, uno de los líderes portavoz del grupo terrorista Hamás dijo que están siendo apoyados por Irán y que están muy agradecidos. Irán está apoyada por Rusia. De manera, amados hermanos, que este conflicto no sabemos a dónde pudiese desembocar. ¿A dónde pudiese desembocar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Una cosa que sí sabemos es que la profecía bíblica avanza a pasos agigantados, que es tiempo de que nosotros como iglesia nos preparemos, que es el momento de nosotros acercarnos a Dios y que es el momento de nosotros mirar lo que está pasando en el mundo y ver lo que Jesucristo dijo. El Señor les dijo a los discípulos cuando le preguntaron, le hicieron 3 preguntas: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y el Señor les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y dice que unos a otros se entregarán, el amor se va a reducir. Todo esto el Señor dijo que sería señal previo al fin de los tiempos, previo a su venida. Y nosotros actualmente estamos escuchando de guerras y rumores de guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania, que pudiese desestabilizar la región de Europa y provocar una tercera guerra mundial si se sale de control. Conflicto entre China y Taiwán. Posible conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Guerra entre Israel y Hamás, y entre Israel y el Líbano, y posible guerra o rumores de guerra entre Israel, Irán y Siria. Amados hermanos, conflictos armados en distintas partes del mundo, protestas, sediciones por todas partes.
a un aumento de la violencia a nivel mundial de manera extraordinaria. Y todo esto nos está diciendo el Señor Jesucristo, nos está diciendo lo que el Señor Jesucristo nos dijo: cuando veáis que suceden todas estas cosas, entended, conoced que mi venida está a la puerta. De la higuera aprended la parábola: cuando ya brotan sus hojas y están tiernas, entiendan de que el verano se acerca. Y esa higuera es Israel. Han florecido, se han establecido, se han asentado en su territorio. Y nos dice a todos nosotros, amados hermanos, que el Señor Jesucristo viene. Estos conflictos actuales que estamos viendo, que se están manifestando en el Medio Oriente, relacionados a Israel, que es el reloj profético de Dios, nos dice a nosotros que el arrebatamiento de la iglesia se acerca y debemos de acercarnos al Señor porque el tiempo nos ha alcanzado. Si este mensaje te ha sido de interés y te ha sido de bendición y de provecho para ti, por favor, compártelo con otros. Apóyanos con un like para que la plataforma de Facebook y YouTube nos recomiende a más personas. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale clic al botón rojo de suscripción, dale clic a la campanita para que te enteres cuando hagamos otra transmisión en vivo. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de estos países que se van a unir en contra de Israel? ¿En qué momento opinas tú que se van a dar estas guerras? ¿Crees que ya se cumplieron estas profecías bíblicas? ¿Faltan por cumplirse? ¿Qué opinas de la guerra de Gog y Magog, la guerra del Armagedón? ¿Crees que estamos cerca del arrebatamiento? Tu opinión es importante para nosotros y la tomaremos en cuenta. Te estaremos leyendo en los comentarios. Me despido de ustedes, su amigo y hermano Juan Carlos de Jesús. Hasta un próximo video.